bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos. Hoy tengo el privilegio de poder compartir un pequeño mensaje de la palabra de Dios para la vida de cada uno de ustedes. Y antes de leerlo vamos a orar para bendecir este momento. Padre, gracias Señor por el privilegio que me das, Padre, de poder compartir este mensaje, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tú nos sigues viendo, Señor, con agrado. Porque tu grande amor y misericordia, Señor, nos sigue alcanzando todos los días de nuestra vida. Gracias, Padre, por la congregación El Remanente. Gracias por cada familia, Señor, que tú tienes en la iglesia, Padre, y por los que aún van a seguir siendo añadidos. Gracias, Padre, por los pastores. Bendícelos, Señor, y síguelos guardando en el hueco de tu mano santa, Padre. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Pues, amados hermanos, Dios puso en mi corazón y Dios habló, el Espíritu Santo habló a mi vida con este mensaje. Que el postrer estado será mayor que el primero. Eso está en el libro de Job. Y yo quiero compartir con ustedes en Job 42, del versículo 10 al 17. Y dice, restauración de la prosperidad de Job. Y en el capítulo 10 dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y lo consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Jemima, y el segundo Cesia, y el de la tercera Queren Yapuc. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Amén. Así dice la palabra de Dios. Bueno, hermanos, lo que Dios puso en mi corazón, el poder comprender de este mensaje, lo que Dios quiere hablar a nuestro corazón es que, como vimos aquí en el capítulo 10, que Dios quitó, dice, la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Una de las cosas que Dios quiere restaurar, y que de verdad Dios quiere que nosotros tengamos siempre sembrado en nuestra mente y en nuestro corazón, y que no se nos olvide, es el orar por los amigos. La aflicción de él vino a ser quitada cuando él oró, dice, cuando él hubo orado por sus amigos. Nosotros tenemos ese deber de orar, interceder por las demás personas. A veces pues se nos va en solo pedir para nosotros, se nos va en solo la necesidad que vemos en el núcleo familiar, pero eso no es que sea malo. También es grato delante de Dios y es lógico que todos lo hagamos. Pero una de las oraciones que más agrada a Dios es el que intercedamos por los demás. Cuando veamos que las personas están pasando problemas, no tenemos que venir directamente a tacharlas, a juzgarlas, a criticar, sino a orar, a interceder, a suplicarle a Dios que la aflicción, que las circunstancias malas que les han sobrevenido puedan ser quitadas de su vida y ellos puedan seguir adelante en el camino,
en seguir tomados de la mano de Dios, en seguir buscando en estos tiempos difíciles que estamos aconteciendo, ¿verdad? Donde vemos que ya tantas cosas se están cumpliendo, pero aún en medio de todo esto, Dios tiene promesas para nuestra vida, porque escuchaba al Espíritu Santo hablarme y decir el postrer estado será mayor que el primero. Dios tiene esa promesa para nosotros, pero en nosotros está el obtener las promesas que Dios tiene en su palabra para nosotros. Y es el poder obedecer a Dios, como lo hizo Job, como dejó plasmado aquí en el libro de Job, que él obedeció la petición que Dios le hizo de orar por los amigos. Vemos que Dios cumplió, porque a él se le restauró todo, volvió a tener muchas posesiones materiales, su familia estuvo bien, volvió a tener hijos, hijas y todos los bienes. Y a más de eso, dice que él murió ya de una edad avanzada, lleno de días, y pudo ver a crecer a sus hijos, a sus nietos y hasta su cuarta generación. Pero todo eso vino a través del ser obediente, del sí, comprometerse en hacer lo que Dios nos pide. Y Dios nos pide orar, seguir orando. Yo sé que hemos recibido ya mucha palabra donde Dios nos habla de que debemos de orar, de mantenernos en oración. Y ya los pasajes creo que no los sabemos de memoria. Orar sin cesar en todo tiempo. Lo sabemos, pero a veces fallamos, a veces se nos va, a veces porque estamos nosotros mismos pasando aflicción, porque a veces no tenemos fuerzas, a veces se nos agotan las fuerzas. Cuando nosotros pasamos por enfermedad, cuando nuestros hijos, nuestros seres queridos están pasando por aflicciones grandes, cuando tenemos pérdidas grandes como las que tuvo Job, que perdió a sus hijos de un solo. A veces decimos nos llueve sobre mojado, porque tras de una cosa otra y otra y otra, y estamos que no salimos de las aflicciones. Pero aún en medio de todo eso, Dios quiere que nosotros sigamos intercediendo, que no nos detengamos en la intercesión por los amigos. Amigos es el prójimo, son los cercanos que tenemos, los hermanos de la iglesia, en la congregación donde estamos, los hermanos de otras congregaciones, porque somos un solo cuerpo. Y entonces esa es una de las cosas que Dios quiere que verdaderamente esté restaurada en nuestro corazón, que no se nos pase por alto, que no se nos pase en ningún momento por alto el orar por los demás, el interceder por los demás, el interceder por las naciones, el interceder por nuestra propia nación. Porque ahí es donde vemos que Dios, Él está siempre dispuesto a cumplir sus promesas, pero Él también está esperando que nosotros pongamos este granito de arena, que nosotros hagamos lo que Él nos pide, que seamos obedientes. A lo largo de la historia de la Biblia vemos que Abraham, vemos que Isaac, que Moisés, que David fueron hombres que pudieron tener largos días, que pudieron tener una buena vejez, y que sus días fueron alargados porque fueron obedientes, porque fueron justos, porque fueron valientes, porque fueron hombres de oración, de acercarse a buscar a Dios. Fueron personas que pudieron tener las cosas materiales que quisieron, porque fueron personas que
tenían bastantes posesiones, pero para poder tener esto, como la palabra de Dios dice, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, para que todo lo demás venga por añadidura. Tenemos que ser justos delante de Dios, tenemos que hacer en obediencia a lo que Él nos pide. Y si algo recalcó Dios mucho en mi corazón, pues es el orar los unos por los otros, el seguir clamando, el que a pesar de que estemos pasando por cosas difíciles, podamos orar, podamos seguir unidos en oración. La oración nos une, a pesar de que no estemos juntos, a pesar de que no estemos cerca. En el Espíritu, la oración nos une, nos mantiene fuertes, nos mantiene alentados para seguir luchando, para seguir batallando lo que aún nos queda en esta vida por seguir.